El Señor les bendiga. Por este medio les saludamos, damos gracias a Dios. Hoy es un día más y estamos listos para predicar la palabra de Dios. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios nos dejó su palabra y en su palabra podemos aprender su voluntad, ¿verdad? Ya han alabado, ya han glorificado, ya han exaltado a Dios, ya han orado por cada una de las peticiones y ahora es el tiempo de la palabra. Amén. Le invito a que me acompañe abriendo su Biblia. El primer epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, versículo 3 al 9. En este versículo nos vamos a basar para la enseñanza y el tema que tenemos para el día de hoy. El tema que voy a estar tratando es: nuestra fe y obediencia están siendo probadas. Amén. Le invito a que me acompañe a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y mientras lo encuentra quiero saludar, ¿verdad?, a todos los que nos miran, ¿verdad?, a la iglesia Comunidad Cristiana El Faro, aquí en Santa Rosalía, pero también los que nos miran allá en el DF, mi hermano, su esposa, los que nos miran en Mexicali, mis cuñados, ¿verdad?, y familiares de mi esposa, y también a los que nos miran allá en California, en San Rafael, con una hermana que tengo, ¿verdad? Me estaba comentando que ella también lo pasa a otras personas, amén. Así que el Evangelio está trascendiendo y gloria a Dios por siempre, amén. Ahora sí, ya que encontró la cita y di estos saludos, quiero que me acompañe a leerlo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos así a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, elevamos esta oración en gratitud, Señor. Te reconocemos como único Señor y único Salvador, y hemos tomado el arado, Señor, y no volteamos para atrás. En este momento, Señor, se va a compartir tu palabra. Habla a tu iglesia como solamente tú sabes hacerlo. Ministra, Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria por siempre, la alabanza, la adoración. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, ocupar sus lugares y quiero hoy centrarme en lo que nos está comentando aquí el apóstol Pedro. Esta enseñanza, este escrito que hizo él, nos hace una mención, ¿verdad? Nos está explicando cómo hemos renacido, por medio de la fe, ha renacido en nosotros una esperanza viva. Ahora somos hijos de Dios, ahora tenemos un propósito, pero también nos está explicando que en el versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A mí me llama la atención esto porque sin duda alguna creo que estos tiempos son tiempos de prueba. Lo que se está mirando, ¿verdad?, y en las noticias, véanlas, son muy importantes. Se está mirando, hermanos, pues una crisis a nivel mundial que nadie la había vivido. Estamos hablando que hace 100 años hubo una peste, lo que se llamaba la gripa española, y hubo una crisis en aquel entonces. Pero ahora estamos viviendo otra crisis, una crisis también de una enfermedad que al principio era desconocida, que se empezó a desparramar o a llegar a todo el mundo, y ahorita ha causado muchas muertes, ¿verdad? Vinieron las crisis del miedo, crisis de pánico, crisis de enfermedad y crisis económica y crisis de muerte. Ha habido muchas crisis, ¿verdad? Pero esto nos enseña algo, que la palabra de Dios, hermanos, nos dice, y nos lo está explicando aquí el apóstol Pedro, que nuestra fe va a ser probada.
Y creo que para eso sirven las crisis, para eso Dios permite las crisis. ¿Por qué? Porque quiere que ver cómo vamos a reaccionar ante esa crisis, qué vamos a hacer ante esa crisis, cómo nos vamos a comportar ante esa crisis. Entonces, acompáñenme a San Lucas, capítulo 6, versículo 43. Aquí en San Lucas, capítulo 6, nos explica algo nuestro Señor Jesucristo. San Lucas 6, 43. Si gusta acompañarme. San Lucas 6, 43. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo malo, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Está haciendo una comparación de las acciones humanas con lo que viene siendo los árboles frutales y los árboles que no son frutales. El árbol frutal da buen fruto, el árbol que no es frutal da espinos, ¿verdad? Y nos dice también, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Sabían que estas crisis Dios las permite para que saquemos lo que hay en nuestro corazón? Si en nuestro corazón hay amor, en nuestro corazón hay paz, en nuestro corazón hay fe, eso va a salir. Pero si en nuestro corazón hay maldad, hay odio, hay rencor, también eso va a salir. Fíjense, ahorita estábamos, yo en lo particular, sorprendido. ¿Por qué? Porque pues estamos entrando en otra etapa de la crisis. La primera etapa era miedo, era ayudar al prójimo, era entender en qué se basaba esta enfermedad, qué daños causaba, quién afectaba y todo. Y la gente se encerró y se encuarteló y estuvieron ahí en cuarentena. Pero ahorita estamos viviendo otra etapa, donde las personas se están mostrando, en la gente que no es cristiana principalmente, una ira. Ahorita han pasado los casos, empezó a desenfrenar la gente allá en Estados Unidos por un caso de George Floyd, un caso de una discriminación racial y un abuso de poder, que ciertamente siempre en la historia de Estados Unidos y de otros países ha sucedido el racismo, no nada más de negros o de afroamericanos, sino de chinos, de mexicanos, de latinos, como ahora le llaman. Pero ahora estamos viendo una tendencia a un extremismo, a decir no nada más voy a ir en contra de lo que están del racismo, sino que están dañan a la misma sociedad, rompiendo, destruyendo negocios, quemando carros, dañando, y es más, hasta violentando a las propias autoridades. Y esto a mí me llama la atención porque se está viendo ese fenómeno. La gente se aisló, la gente estuvo en cuarentena y ahora está aflorando algo que no viene de Dios. Está aflorando la ira, está aflorando el carácter, está aflorando el rencor. Por eso nuestro Señor Jesucristo aquí lo dice, las crisis tienen un propósito. Y esto es lo que hoy quiero explicarles, que nuestra fe y nuestra obediencia están siendo probadas. Es como un examen, ¿verdad? Yo cuando llegué allá a San Felipe pues en el 2001, ya hace algo de tiempo, como 18 años, me llamó la atención que estaban acostumbrados a lo que se llama una carrera, y ahí en el malecón se ponían unos carros de esos off-road. Antes yo no entendía nada de eso, porque donde yo vengo no se practica eso, se practica en la Ciudad de México la Fórmula 1, ¿verdad? Y es una pista y ahí llegas y te metes y ves cómo los carros pasan en una sola pista. Pero esta carrera era diferente, esta carrera se llama fuera del camino, es decir, por el desierto. Y entonces estos carros y estos conductores se preparan, están ahí al pendiente, llevan la ruta, saben por dónde van a entrar, calan los carros con los mejores mecánicos, los mejores motores, los mejores amortiguadores. Y entonces llega el día de la carrera y ellos se lanzan a calar
los carros, a calar ese desempeño que ellos están invirtiendo en sus carros. ¿Por qué les platico esto? Porque así como estas personas están probando sus carros, así las crisis prueban nuestro corazón. Las pruebas en la prueba va a surgir lo que hay en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pedro, aquí en donde les leí anteriormente, nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, el mismo Jesucristo nos lo enseñó. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tengamos cuidado de creer que el Evangelio es un lecho de rosas. Tengamos cuidado de creer que solamente vamos a recibir lo bueno de Dios y lo malo no. Y tenemos que entender que va a haber tiempos de paz, tiempos de regocijo, pero también tiempos de prueba, donde va a surgir lo que hay en nuestro corazón. Entonces las dificultades o crisis sirven para probar nuestra fe y obediencia. En el momento de la crisis va a salir qué tanta fe tienes, qué tanta confianza en Dios, qué tanta paz y tanta relación que tienes con Dios. Pero también va a salir cuánta obediencia hacia Dios, hacia su palabra, hacia las autoridades vas a tener. Por eso la gente en este mundo, nos dijo Jesucristo, están en el mundo pero no son del mundo. Es decir, nosotros no nos podemos comportar como se comporta el mundo. Nosotros no podemos tener la mentalidad del mundo, tenemos la mentalidad de Cristo. Por lo tanto, nos tenemos que sujetar a esa voluntad. Hoy quiero ver unos ejemplos que me acompañen ahí en la palabra del Señor, de personajes que fueron probados en su fe y en su obediencia. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento primeramente a Job. Job es un hombre, hermanos, que creo que todos hemos oído acerca de él. Job es un hombre, hermanos, que amó a Dios por sobre todas las cosas, pero también, no porque amaba a Dios, no le vino una prueba muy grande. Fíjense aquí en el libro de Job, nos habla de Job capítulo 1, las calamidades de Job. Vamos a estar analizando esta historia, vamos a ver quién era Job, vamos a ver qué hacía Job y vamos a ver cómo le vino esta prueba y cómo la pasó, si la pasó o la reprobó. Amén. Voy a leer lectura. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y convidaban y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron, vamos a detenernos aquí tantito para explicar la primera parte de esta historia. La primera parte, del 1 al 5, nos explica quién era Job. Job, hermanos, dice, era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, era un cristiano como tú y como yo, una persona temerosa de Dios, que amaba a Dios, que servía a Dios con todo su corazón, que daba todo por Dios, hacía lo que Dios le decía. Y dice, también nos explica que tenía 10 hijos, en total 7 hijos y 3 hijas. Y también nos dice que tenía mucho recurso, tenía
7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón grande delante de todos los orientales, más grande, ¿verdad? Y nos explica que sus hijos tenían una vida social, convivían y todo, pero él tenía un temor de Dios, siempre hacía una reverencia a Dios, un respeto a Dios, porque decía, tal vez mis hijos hayan puesto en su corazón algo que haya hecho enojar a Dios. Pero ya en el versículo 6, vamos a seguir con la lectura. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Fíjense que hay un diálogo entre Dios y el enemigo, ¿verdad? Y le dice, me gusta mucho cómo Dios todo lo mira. Y Dios dice, no hay otro como Job. Me teme, me honra, me glorifica. Pero hermanos, el acusador, al diablo también se le llama el acusador, y la serpiente antigua, y el engañador, y el padre de mentira. Entonces, quiso calumniar y dijo, bueno, pues a ver, si él te teme, pero pues porque tú le das todo. Pero quítale, ponlo a prueba, para que veas lo que hay en su corazón. Y Dios lo permitió. Por eso yo estoy en la postura, hermanos, que Dios permite las cosas. No es que Él las hace, pero sí da la autorización, porque lo da con un propósito. Y entonces dice la palabra del Señor, el versículo 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas de Job comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjense aquí lo que está pasando. Una vez que Dios permite, el diablo empieza a hacer los estragos. Y es lo que estamos viendo actualmente en el mundo, estragos. Estábamos escuchando de la noche a la mañana, celebrando el año nuevo, pidiendo a Dios su bendición, pero el diablo empezó a intervenir. Empezó a traer esta enfermedad, empezó a traer esta muerte, y también ha estado trayendo otras cosas. Ha estado trayendo, hermanos, división entre el gobierno mismo. Están gobernadores en contra del presidente, presidente en contra del gobernador. En Estados Unidos principalmente se está mirando, y otras muchas cosas, inundaciones, incendios, todavía sigue habiendo guerras y rumores de guerras, conspiraciones, tantas cosas que se están mirando. Y así dice que poco a poco Job, de tener una vida tranquila, una vida llena de paz, empezó a tener aflicciones, empezó a tener pruebas. Le venían las noticias una tras otra, perdiste tu ganado, perdiste a tus hijos. Y entonces Job
pudo haber empezado a blasfemar contra Dios, pudo haber empezado a criticar tal vez al gobierno, tal vez a la política, tal vez a la familia, porque a veces es muy común, y es muy común echarle la culpa a otros de lo que estamos viviendo. Decimos, me va mal por fulano. Pero hermanos, eso no es de Dios. Nosotros tenemos que aprender a decir, como dijo Job en el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Fíjense, lo único que dijo es, Señor, que se haga tu voluntad. No lo está mencionando con palabras, pero con hechos lo está demostrando. Dice, en vez de criticar, en vez de murmurar, en vez de buscar división, en vez de atacar, simplemente adoró. Y dijo el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job y atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué hermoso es ver la actitud correcta. Job podemos ver que venció esa prueba. Estaba viviendo una crisis, como creo que todos nosotros estamos viviendo una crisis. A todos nos está perjudicando, a todos nos está desagradando, pero estamos siendo probados. Nuestra fe está siendo probada. A veces es muy fácil decir, yo amo a Dios y doy mi vida por Él y estoy dispuesto a esto. Y cuando oímos que hay iglesias perseguidas, decimos que no nieguen su fe, que se mantengan firmes. Y si yo estuviera allá, pero hermanos, ahora que está la prueba, es donde se va a calar las cosas. Por ejemplo, es como cuando uno tiene un carro 4x4. Qué fácil es traerlo tal vez en la ciudad, pero se cala cuando vas a una ruta, se cala cuando lo llevas a la sierra, cuando le vas a meter el 4x4, donde tienes que pasar por lodo tal vez, por lugares muy difíciles, que solamente pueden pasar carros que le llaman doble tracción o 4x4. Entonces, en el momento de la crisis, tenemos que sacar ese 4x4, esa espiritualidad que hay en nosotros, esa paz que hay en nosotros, esa confianza en Dios que hay en nosotros y esa obediencia a Dios en su palabra. Job vivió esta experiencia y posteriormente, hermanos, pasa otra desgracia en su vida. No nada más había perdido lo material, no nada más había perdido los hijos, sino totalmente vuelve a venir el diablo a la presencia de Dios en esta historia que nos narra la palabra de Dios y la creemos, que dice que Satanás le dice a Dios, mira, ahí está, mi siervo pasó la prueba, mi siervo Job no blasfemó, sino al contrario dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Es decir, tuvo la actitud correcta. Pero posteriormente el diablo le dice en el versículo 3, dice el versículo 3, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Versículo 4, respondió Satanás, dijo a Satanás, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Fíjense, qué triste. Y a la vez era una prueba. Y a la vez bonito porque Job se mantuvo. Ya había perdido todo y ahora había empezado a perder la salud. Una sarna maligna empezó. Versículo 8 dice, tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Fíjense el versículo 9. Entonces le dijo su mujer, o sea, la mujer de Job, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Hermanos, aquí a Job le pasó de todo. Pierde su riqueza, pierde sus hijos, pierde su salud. Y todavía no tenía el respaldo de su compañera.
Porque esta compañera, hermanos, por lo que le está comentando, no era gente de fe. Estaba diciendo, ¿todavía estás confiando en Dios? ¿Todavía estás pensando que toda esta prueba es un propósito de Dios? ¿Todavía le das gracias y sigues levantando tus manos y sigues creyendo que Dios es fiel? Maldice a tu Dios y muérete. Qué fuerte. Versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y hermanos, qué hermoso es que Dios nos pruebe. Qué hermoso es sentir el amor de Dios. Qué hermoso es sentir la paz de Dios. Qué hermoso es sentir el perdón de Dios. Pero también, qué hermoso es pasar la prueba. Nadie nos imaginamos estar viviendo. Somos la generación que nos está tocando vivir esta prueba. Del COVID, del confinamiento, tal vez de la escasez. Yo hablaba con un pastor, habló con nosotros un pastor allá en Tijuana y dice, está difícil la situación, ¿verdad? Y no los quiero alarmar, pero hay gente que como no están en Dios y confiando en Dios como nosotros, hasta se han quitado la vida. Pero nosotros estamos confiando en Dios, porque somos gente de fe. Y tenemos que entender esta prueba como algo que Dios está permitiendo para ver qué hay en nuestro corazón. Y estas pruebas, hermanos, no son nuevas, siempre las han habido. Cristo vivió pruebas, los apóstoles vivieron pruebas. En el Antiguo Testamento Daniel vivió pruebas, sus amigos vivieron pruebas. ¿Por qué nosotros, quiénes somos nosotros para decir, yo no voy a pasar por pruebas? Ahorita se está viendo esa tendencia, hay gente que dice, yo soy el elegido de Dios, o soy el consentido, o el príncipe o la princesa de Dios. Pero cuando nos basamos a la Escritura, dice Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, ser cristiano te va a llevar a lo mejor a una aflicción, diferentes niveles. Pero yo he vencido al mundo, confiar. Es decir, que Dios, aunque estemos pasando una prueba, Él está con nosotros. Y Job es un claro ejemplo de que podemos vencer. Yo creo que no se compara la prueba de Job con lo que estás viviendo. Tal vez tienes miedo, tal vez estás enfadado porque ya quieres salir, tal vez no entiendes, tal vez quieres, ¿verdad?, estar haciendo protestas y incendiar carros, pero no es lo bíblico. Lo bíblico es hacer la voluntad de Dios. Y otro ejemplo en el Nuevo Testamento se encuentra en 2 de Timoteo 4. Fíjense que aquí en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo ya era anciano, ya estaba viviendo los últimos momentos de su ministerio y le escribe esta carta a Timoteo, un joven pastor. Y aquí en 2 de Timoteo 4, 9, ¿verdad? Aparte de que en el 4 le va dando instrucción, en el 9 le dice, procura venir pronto a verme. Y en el 10 le abre su corazón. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Me llama mucho la atención esto, aunque es corto, pero el apóstol Pablo habla de una persona, un cristiano como tú y como yo, un cristiano que estaba sirviendo como colaborador, pero que dice, lo había desamparado. El apóstol Pablo estaba invirtiendo en él su tiempo, estaba invirtiendo en él su conocimiento, lo estaba encaminando, así como encaminó a muchos, entre ellos a Timoteo. Y Demas dice, ven pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Es decir, ya no se ocupaba del ministerio, de servir a Pablo, el apóstol. Y lo más triste es que dice, amando este mundo. Quiere decir que también la prueba viene como una tentación. A lo mejor empezó a Demas a decir, pues, creo que es caro servir a Dios. Creo que tal vez no voy a vivir los lujos que podría vivir o tener si mejor me voy a lo laboral. Pero en esta vida cristiana hay un precio que pagar.
Y Demas no estuvo dispuesto a pagarlo, al grado que Pablo el apóstol le dice a Timoteo: ven pronto a verme, porque en el que había confiado, en el que estaba invirtiendo, el que él estaba caminando conmigo, Demas, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Fíjense, muchas veces viene la prueba. Las pruebas son de diferentes maneras y formas. Tú las tienes que discernir. A veces son pruebas emocionales, a veces son pruebas físicas, una enfermedad, a veces son pruebas en tentación. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero las pruebas Dios las permite, eso sí lo tenemos que entender, porque quiere saber lo que hay en verdad en nuestro corazón. Y como yo les dije y se lo sigo diciendo y lo creo firmemente, qué fácil es decir yo te amo, Dios, cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando empieza la escasez? ¿Qué pasa cuando empieza el hambre? ¿Qué pasa cuando empieza la enfermedad hasta la muerte? Job experimentó la muerte de sus seres queridos. Job experimentó la enfermedad en su propio cuerpo. Y cuando seguimos leyendo, que son varios versículos, varios capítulos, nos dice el capítulo al final, y lo viene siendo en el 42, que después de esa prueba que vivió Job, Dios lo restituyó. Acompáñenme por favor a esa cita, si son tan amables, si pueden. En el 42, versículo 10, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Sabías que algún día Dios va a quitar nuestras aflicciones? ¿Sabías que Jesucristo está preparando un lugar en el cielo para ti y para mí? ¿Sabías que Jesucristo va a volver? Que esto, pues, todo lo que estamos viviendo es consecuencia del pecado. La gente no busca a Dios, la gente no se arrodilla, los gobernantes no buscan a Dios. Están haciendo leyes en contra de la voluntad de Dios, y eso es pecado. Entonces, pero dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Algún día Dios nos va a llevar con él, va a volver por nosotros, porque le estamos esperando, porque nos estamos manteniendo en su voluntad. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Es decir, pasó la prueba y vino la bendición. A veces no entendemos las pruebas, a veces nos pueden hacer dudar nuestra fe en las pruebas y decimos: ¿dónde estás, Dios? No, que dijiste que iba a estar conmigo. Pero Dios sí está siempre con nosotros. Pero Él está esperando que pasemos la prueba. Versículo 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Fíjate, Dios le devolvió todavía, le dio más hijos y más hijas, le devolvió el doble de lo que tenía. Y aparte, hermanos, dicen que las hijas de Job, no había hijas más hermosas en toda la tierra. Versículo 16 y 17. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Le dio larga vida a Dios. Pero ¿qué pasó? Venció la prueba y murió Job viejo y lleno de días. A veces sentimos desmayar, a veces pensamos que esto ya se acabó, pero tenemos que seguir confiando en Dios. Esa es una prueba que se está permitiendo por parte de Dios para ver qué hay en nuestro corazón. Quiero concluir con lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, si gustan acompañarme. En Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense que uno de los errores que muchas veces cometemos, o que más bien no entendemos, es que los pecados, hay pecado externo y pecado interno. El pecado interno es el que no se ve, como la ira, como el enojo, como la maledicencia, pero a veces decimos yo no peco. ¿Por qué? Porque a veces tenemos muy bien clasificados cuáles son los pecados sociales, los que alcanzan hasta una pena, ¿verdad?, civil o penal, y decimos, pues yo no peco porque pues yo no golpeo, yo no peco porque yo no digo groserías, yo no peco porque pues no hago esto, no hago aquello, no hago lo otro. Pero hermanos, todos pecamos, porque también hay lo que se llaman pecados internos. El pecado interno, hermanos, aquí no lo tiene el apóstol Pablo, ¿verdad?, mencionado. Y es donde nos dice, despójense del viejo hombre. Nos dice, ya no andéis como los otros gentiles, en la vanidad de su mente. Creo que en estos tiempos estamos viendo muchos ejemplos. Aquellos que están defendiendo tal causa, pero el fin no justifica los medios. No porque estés defendiendo una causa vas a hacer daño al prójimo. Entonces lo mismo, nosotros nos tenemos que mantener en esta prueba confiando en Dios, porque nuestra máxima regla de fe de conducta es la palabra del Señor. Entonces tenemos que mantenernos en lo que hemos creído y nos tenemos que sujetar a su palabra, porque su palabra es verdad, y esta prueba la vamos a pasar con la ayuda del Señor. Vamos así a dar un canto para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Gracias, Señor. Este canto se titula Espera el tiempo de Dios. Gracias, Señor. Una de las cosas que tenemos que entender es que a nadie nos gusta esta prueba, pero es voluntad de Dios. Y mientras sea la voluntad de Dios, Dios lo está permitiendo. ¿Y quiénes somos nosotros para decir, Señor, por qué? Digamos como Job, Él dio, Él quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Seamos como Job, que
Saca lo mejor de ti en esta crisis. Como dijo Jesucristo, el buen hombre, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Si hay cosa buena en ti,